Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a la ACME Vila. Es muy, tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes y mucha pena de no poder estar presencialmente. Espero que nos podamos abrazar todos pronto. De momento me ha tocado hablar o me han pedido hablar del manejo de la presentación tardía. Y lo que yo les puedo decir es que no ha existido un consenso mundial últimamente, ni en general se ha hecho consensos mundiales sobre presentación tardía. Lo que sí ocurre es que en las guías internacionales, como por ejemplo esta, que es la de HHS de los Estados Unidos, tenemos las pautas preferenciales que ya sabemos son inhibidores de integrasa basados en bictegravir y dolutegravir en primera línea con una categoría de evidencia A1 y tenemos también aquellos con una categoría de evidencia menor, que son los de segunda línea, entre los que están raltegravir, y también tenemos inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa e inhibidores de proteasa. En primera línea también consta ahora la doble terapia con dolutegravir y 3-TC. En general, las guías internacionales lo que hacen es presentar los casos en los cuales por presentación tardía o por avanzada, enfermedad avanzada o porque tengamos carga viral muy alta o CD4 muy bajos, existen fármacos o combinaciones que no se deberían usar. Y lo que hacen es presentar cuadros como este, por ejemplo, que es un cuadro en el cual nosotros vemos que con condiciones pre-antirretrovirales, por ejemplo, menos de 200 CD4, los regímenes basados en ripivirina ya no se usan, el darunavir más raltegravir tampoco, en los que tienen carga viral muy alta, superior a 100.000 o superior inclusive a 500.000, pautas basadas en ripivirina no se usan. Las pautas basadas en abacavir con 3-TC o en abacavir con 3-TC, sea con efavirenz o con atazanavir, tampoco deberían usarse. Y la doble terapia con darunavir más raltegravir o con cargas virales mayores a 500.000, inclusive de dolutegravir más 3-TC, no está recomendado usarlas. Básicamente porque existe una más alta tasa de falla virológica o también porque no hay suficientes estudios con estas combinaciones. Entonces, lo que nosotros podemos hablar es de consenso sobre lo que no se debe usar, más que de consenso sobre lo que se debe usar específicamente en presentación tardía. Lo que sí nosotros podemos saber y que todos conocemos es que los pacientes que llegan al cuidado con infección por VIH mucho tiempo después van a llegar generalmente con comorbilidades y ya vamos a ver estudios clínicos. Por ejemplo, con disfunción renal, el 30% de los pacientes con VIH pueden tener una función renal anormal, pueden tener una densidad mineral ósea reducida hasta el 63%, pueden tener disfunción neurocognitiva hasta en el 50%. Podemos ver personas que tengan enfermedad cardiovascular, en general con aumento del riesgo de infarto del miocardio hasta un 75%. Y existen los cánceres asociados o no definitorios de SIDA, por ejemplo, anal, vaginal, de hígado, de pulmón, el melanoma, la leucemia, el cáncer colorectal o renal, que aparecen en las personas que son tardíamente presentados al cuidado. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que la realidad son comorbilidades y coinfecciones que hacen que nosotros tengamos que escoger la terapia con excepciones. Por ejemplo, las personas hipertensas con alteraciones lipídicas que tengan enfermedad renal, que tengan cáncer, no deben utilizar inhibidores de proteasa, como ustedes ven en el bullet rosado. Entonces, es importante tomar en cuenta, aparte de la presentación tardía, cuál es el paciente que llega en ese momento al cuidado. ¿Tiene una comorbilidad? ¿Tiene una coinfección? Y por eso es que las guías de consenso, que inclusive hay recientes, escritas por MS para manejo
de enfermedad avanzada recalcan que el tratamiento antirretroviral no es lo único. Lo más importante es el diagnóstico de la enfermedad oportunista, el tratamiento con profilaxis para las oportunistas identificadas o para personas con determinados contagios y por último el tratamiento antirretroviral inmediato si es posible. He escogido dos estudios clínicos que han estudiado presentación tardía en distintos entornos. Este estudio europeo PISIS es un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico y en curso en este momento aún, en el que se investiga si los recuentos de linfocitos CD4 a los 2 años de inicio del tratamiento antirretroviral son predictores tempranos de la supervivencia a largo plazo en las personas que presentan el VIH, sea de forma tardía o no. Este estudio demostró con 2.719 participantes que el 53% tenían presentación tardía, el 47% no. Los que tenían, el 47% que no tenía presentación tardía, llegaba a tener más de 500 linfocitos TCD4 a los 2 años, en casi en su totalidad, con excepción de los que sí tenían presentación tardía que no lo lograron con tanta facilidad. En general, la mortalidad fue de 4.2% de los participantes, los cuales murieron durante el periodo del estudio, con un riesgo bruto de mortalidad por todas las causas de 6.8%. El riesgo bruto de mortalidad es importante lo que les voy a decir porque hay discrepancias entre los dos estudios que yo les traigo hoy. En este estudio, el riesgo bruto de mortalidad no fue significativamente diferente al estratificar según el recuento del linfocitos CD4 al inicio, pero sí a los 2 años, sea de más de 500 CD4 entre 350 y 500, entre 200 y 350 o los de menos de 200 células a los 2 años de que transcurrió el estudio. ¿Qué pasa con las pautas posológicas? Es importante que las pautas posológicas basadas en inhibidores de integrasa como tratamiento de primera línea tuvieron menor mortalidad frente a los tratamientos sin inhibidores de integrasa, menor mortalidad inclusive frente a los inhibidores de proteasa y menor riesgo de recuperación inmunitaria incompleta en los pacientes con presentación tardía y que recibieron inhibidores de integrasa como primera terapia. Entonces, esta conclusión, que fue una conclusión secundaria, de todas maneras fue una de las más importantes del estudio. Aquí tenemos nosotros el gráfico del estudio, donde vemos cuáles fueron los factores de riesgo para presentación tardía. Y aquí vemos que el factor de riesgo, uno de los más importantes, fue la edad, fue ser hombre. Y aquí nosotros podemos ver también que el 50% de este grupo de pacientes, que fueron más de 2.000, recibieron inhibidores de integrasa. Estos pacientes tuvieron por lo menos una enfermedad asociada al SIDA o una comorbilidad entre el 25 y el 30% de los casos y al momento de presentarse, lo que habla de las primeras diapositivas que yo les mostré, en las cuales se ve que el paciente es un paciente individual y que hay que tratar en forma individual a cada paciente que llega, aunque llegue en presentación tardía. Lo que sí podemos ver aquí es que es un factor de riesgo importante el tener o no más de 500 CD4 a los 2 años de seguimiento en el estudio. Los que sí tuvieron más de 500 CD4 tuvieron una menor mortalidad que los que no lo tuvieron, sobre todo los que tuvieron menos de 200 CD4 a los 2 años. Y todo esto es relacionado con el CD4 al inicio, más que nada para progresión inmunológica en el futuro. Aquí vemos la distribución total de la cohorte PISIS, que en general son 4.036 pacientes, que se dividen en dos grupos, los que tienen presentación tardía y los que no tienen presentación tardía. Los que no tienen presentación tardía en su totalidad
llegaron a tener más de 500 CD4 a los 2 años de presentarse. En cambio, los que sí tuvieron presentación tardía, tuvieron 4 grupos distintos que van entre más de 500 CD4 y menos de 200. Todo esto relacionado directamente con la mortalidad. Entonces, esto es lo importante de este estudio que tuvo un N grande de pacientes. Este otro estudio, que es un estudio español del Hospital 12 de Octubre, en cambio incluyó 499 pacientes con una mediana, y por eso lo escogí, porque tienen una mediana de seguimiento de 52 meses, o sea, es un estudio a largo plazo, donde la mediana de edad fue de 34.7 años. De los pacientes, el 81.8% fueron varones y se diferenciaron por el tipo de transmisión también. La prevalencia de presentación tardía fue del 48%, de los cuales tuvieron enfermedad avanzada el 30% y la presentación en estadía SIDA del 11%. La edad mayor de 40 años, la adquisición por vía heterosexual, el origen extranjero fueron los factores predictivos más importantes para presentación tardía, mientras que el ser mujer fue identificado como un factor protector. La vía de adquisición y tener más de 40 años fueron los factores de riesgo más importantes para enfermedad avanzada. Cuando las personas tuvieron mayor escolaridad, y esto llama mucho la atención, mientras mayor escolaridad, más tarde se presentan al cuidado, y mientras mayores son, también más tarde se presentan al cuidado, inclusive se presentan en estadio SIDA. Los pacientes con presentación tardía en este estudio y obviamente tuvieron una mayor probabilidad de padecer alguna enfermedad asociada al SIDA, algún evento SIDA que no sea asociado al SIDA propiamente, eventos de muerte o eventos combinados de muerte, SIDA y enfermedad asociada al SIDA. Los pacientes con enfermedad avanzada desarrollaron con más frecuencia alguna enfermedad asociada al SIDA o algún evento no asociado a SIDA o algún evento combinado, sin observarse diferencia significativa en la mortalidad entre pacientes con enfermedad avanzada y en pacientes con presentación tardía. Esto es importante. Tanto la probabilidad de fracaso terapéutico como virológico fue menor en las pautas basadas en EFABI frente a aquellas basadas en lopinavir y ritonavir. Llama la atención que este estudio se extendió y ha sido publicado hasta el 2021 y se extiende todavía, y los antirretrovirales más usados fueron efavirenz y lopirrito. Entonces, esto siendo hecho en España, nos llama todavía la atención y vemos que las realidades no son tan diferentes y que todavía el uso de inhibidores de integrasa no está generalizado a nivel mundial. Los pacientes con peor situación inmunológica inicial tenían menor probabilidad de alcanzar la normalización inmunológica con CD4 más de 500, como era lógico. A los 4 años de seguimiento, el 49% de los pacientes con CD4 menos de 200 basales alcanzó la normalización inmunológica. El 87% de los que tenían entre 200 y 349, que es el grupo más grande de presentación tardía, el 87% dependiendo del fármaco que se utilizó, sí llegaron a normalización inmunológica, y los que presentaban más de 350 células CD4 a los 4 años, pues el 96% llegaron a tener normalización inmunológica. No se observaron diferencias relevantes entre las pautas de terapia antirretroviral y la recuperación inmunológica. Es otra cosa que en este estudio llama la atención. Aquí un gráfico solamente para mostrar lo que era presentación tardía, presentación en enfermedad avanzada y SIDA. Y lo que sí podemos decir es que de los pacientes que tenían presentación tardía en este estudio, un grupo grande se presentó con enfermedad avanzada. Lo que nosotros podemos decir es lo que habíamos comentado ya, que las enfermedades asociadas a SIDA, cuando hablamos de ninguna enfermedad asociada al SIDA, es mucho más frecuente en el que no se presenta tardíamente versus el que se presenta tardíamente, como es obvio.
Pero tenemos dos enfermedades asociadas al SIDA, que son el 21% en los presentadores tardíos, lo cual habla de que presentarse tardíamente es un gran riesgo para presentar enfermedades asociadas a SIDA. Los factores de riesgo para presentación tardía: ser hombre, mayor de 40 años, extranjero, con un nivel de estudio superior o con una transmisión heterosexual, fueron los factores de riesgo más importantes para presentación tardía. Cuando nosotros hablamos de enfermedad avanzada, crece el número de personas que tienen una enfermedad asociada al SIDA al inicio, 31.6%. Igualmente, pues los eventos no asociados a SIDA o los eventos de muerte en general fueron mucho más frecuentes, con un mayor riesgo en las personas presentadoras tardías. Esa es la distribución de antirretrovirales y es lo que yo les estaba diciendo. Llama la atención que el antirretroviral más usado sigue siendo el efavirenz. En segundo lugar, lopirrito, luego darunavir. Tenemos pocos inhibidores de integrasa, siendo el raltegravir el más frecuente y el dolutegravir el menos frecuente, lo cual habla de que tenemos todavía al 2021, que terminó la publicación de este estudio, un uso pequeño de inhibidores de integrasa. El VAC-11, casi todos tenían tenofovir FTC o tenofovir 3TC, con pocas excepciones, que llegaban al 5%, sea de abacavir o aún de AZT en un 5% de pacientes. Este es el tercer fármaco que ya hablamos. Y lo que podemos decir es que el fracaso terapéutico en relación a los antirretrovirales fue más alto en las personas que tuvieron lopinavir, ritonavir, versus los que tuvieron efavirenz. Y esto sí es llamativo, pero, o sea, también porque cuando nosotros hablamos de la mediana en meses para presentarse el fracaso terapéutico, es mucho más temprano en lopirrito que en efavirenz. Aquí tenemos las oportunistas más frecuentes, que son neumonía por neumocistis y candidiasis esofágica y tuberculosis. Y aquí tenemos los eventos no asociados a SIDA, que los más frecuentes fueron los renales. En segundo lugar, los cardiovasculares y las neoplasias, nada despreciable su frecuencia. Entonces, el hecho de que en entornos como el europeo, por ejemplo, que tiene aparentemente mejores condiciones para presentarse, no se diga el resto del mundo, es tan importante la presentación tardía y la enfermedad avanzada. La OMS sacó recientemente una guía de recomendaciones para enfermedad avanzada. Este cuadro, perdonen, es un poquito denso, pero lo que nos muestra este cuadro es que básicamente las acciones para los pacientes con enfermedad avanzada en su presentación no incluyen únicamente el inmediato inicio de antirretrovirales, sino básicamente el tamizaje y diagnóstico de oportunistas, sobre todo en los sintomáticos respiratorios o en los sintomáticos de tuberculosis, que pueden ser pruebas o se debe tratar de que sean pruebas en la cama del paciente, y para eso pues tienen que ser pruebas que se puedan realizar con esta tecnología o tecnología POC. De ahí también tenemos el hecho de que se tiene que detectar siempre sistemáticamente el antígeno de criptococo en las personas con menos de 100 células. Esto posiblemente lo habló ya la doctora Torman también. Tenemos que utilizar la profilaxis y el tratamiento presintomático adecuado antes de que el paciente sea remitido al cuidado en otro sitio, y este es profilaxis con cotrimoxazol. Llama la atención que está con menos de 350 células por milímetro cúbico, o algún evento de los que OMS los cataloga como 3 o 4. Tratamiento preventivo contra la tuberculosis en todos los entornos en los que se requiera. Tratamiento presintomático con fluconazol en los pacientes con menos de 100 células y que tengan antígeno positivo para criptococo sin ser meningitis. Inicio rápido de TAR en cualquiera de los estadios. Rápido se refiere, como ustedes saben, a que sea en menos de 7 días, por lo menos, desde que el paciente se presentó, excepto en los que tengan meningitis criptocócica o tuberculosis.
Y lo más importante, que incluyen el cuidado, el apoyo a la adherencia al tratamiento. Entonces, eso nos lleva, y esta es una gráfica que es adaptada también de OMS, al manejo del paciente hospitalizado con VIH avanzado, en donde se le debe conducir rápidamente a un triaje si el paciente está en emergencia, para tratar inmediatamente las condiciones que amenazan la vida, referir a un nivel de atención mayor si es necesario, pero no retrasar el tratamiento, ofrecer pruebas moleculares para tuberculosis a la cama del paciente, otras pruebas de laboratorio radiológicas si son disponibles, y si es necesario considerar tratamiento empírico para TB, realizar un diagnóstico adecuado de VIH y enterarse de qué está recibiendo, si es que está recibiendo algún tratamiento el paciente. Lo más importante, tratar y monitorizar de cerca con personal especializado de ser posible, iniciando de forma inmediata el tratamiento antirretroviral. Y no debemos olvidar nunca que se debe desarrollar un plan de alta a través de la toma de decisiones en conjunto con el paciente y la familia. Es muy importante la comunicación con la clínica de VIH que le va a recibir al paciente, porque los pacientes hospitalizados que mueren por presentación tardía, el 20% fallecen en el hospital, el 19% de los pacientes que son dados de alta exitosamente son readmitidos dentro de un año, el 14% de los pacientes con enfermedad avanzada fallecen dentro de un año después del alta. Los pacientes gravemente enfermos que viven con VIH tienen infecciones que amenazan la vida, básicamente criptococo, infecciones bacterianas, tuberculosis o meningitis. O los pacientes a menudo sufren de discapacidad a largo plazo y necesitan cuidados ya cuando salen del hospital. Entonces, nosotros que somos básicamente médicos hospitalarios, no olvidemos la referencia y que sea asegurada una buena referencia al nivel que lo va a atender al paciente. Como conclusiones, en general, el manejo de las personas viviendo con VIH que llegan tardíamente al cuidado incluyen algunos parámetros que son multidisciplinarios entre ellos. Diagnóstico certero y oportuno de enfermedades oportunistas por síntomas o por epidemiología local. El manejo de profilaxis de enfermedades oportunistas de acuerdo a la evidencia. El inicio inmediato de antirretrovirales, de lo que se ha visto en los estudios clínicos con preferencia en inhibidores de integrasa, si es posible en dosis única e individualizando en las comorbilidades y coinfecciones. Mantener siempre asesoramiento en adherencia y seguimiento nutricional, psicológico y multidisciplinario a los pacientes. Como les dije, el tratamiento de los pacientes en presentación tardía, de las personas viviendo con VIH en presentación tardía o enfermedad avanzada, es un manejo multidisciplinario, multisectorial y que incluye algunos ítems. Muchas gracias.